Bendiciones. Bueno, vamos a continuar un poquito con esto que es tan lindo, hermano, y realmente siempre el tiempo es corto y realmente necesitamos un poquito de ponernos en entrenamiento para esto, ¿sí? Porque esto es algo que, si bien de tapa a tapa en la Biblia, hermano, está muy plasmado, está muy eh, testificado, es para que nosotros no solamente adquiramos conocimiento, también que tengamos entrenamiento contra estas cosas. Porque cuando la Biblia dice la lucha no es contra carne y sangre, está hablando de lucha previamente. Está hablando de una batalla previamente. Entonces una lucha, una batalla, se tiene que enfrentar con entrenamiento, con conocimiento, con astucia, con estrategia. ¿eh? Así como nosotros tenemos herramientas poderosas, tenemos decisión, poder, dominio propio, ayuno, oración, todas son herramientas poderosísimas. El enemigo también tiene sus estrategias y sus herramientas. Pero aquí siempre tenemos algo que nos juega en contra, y a falta de conocimiento, hermano, muchas veces caemos en esas cosas. ¿Y qué es lo que nos juega en contra? Que estamos peleando contra seres espirituales, seres que no son visibles. En cierta forma, la Biblia habla de jerarquías y eso posiblemente hoy podamos tocarlos. Pero no sería tan interesante, hermano, que por lo menos en esta etapa, toquemos el nombre jerárquico de esas entidades, porque hay gente, sinceramente, hermano, hay gente que no le interesa, hay gente que no quiere saber, hay gente que tampoco va a entender ni quiere entender. Entonces, eso hay que dejarlo para cuando estemos realmente, por decirlo de alguna manera, con un poquito más de entrenamiento, de conocimiento y un poquito más maduro. Porque esto se trata no solamente de una guerra espiritual en la cual nosotros estamos directamente participando, sino también se trata de adquirir conocimiento. Es muy importante adquirir conocimiento. Entonces, hay gente que no quiere realmente saber estas cosas, reitero. Entonces se va a confundir más, en cierta forma, de lo que quiere aprender. Entonces, sabemos que estamos luchando contra seres espirituales, seres que no se ven, pero he aquí que ellos tienen necesariamente que materializarse. Entonces, misteriosamente, estamos en estos puntos, en estos programas, estamos más hablando un poquito más del conocimiento de Satanás y sus enemigos y sus secuaces, nuestro enemigo. Después le vamos a dar prioridad a lo que son la jerarquía divina, los seres celestiales, que la Biblia habla de seres celestiales como serafines, querubines, arcángeles, ángeles, y eso también tiene una gran, diría yo, más importancia o más preponderancia en lo que es esto. Pero como nosotros sabemos que el poder autónomo de Dios, el poder divino de Dios, está en sobre todas las cosas, sobre el bien y el mal, y nosotros lógicamente estamos de parte del bien, y Dios está con nosotros. Yo quiero decir amén por eso. Entonces, en este caso, en estos puntos, vamos a interiorizarnos un poquito en investigar el lado contrario. Simplemente con el hecho de estar advertidos. Porque Jesús vino a hacer eso. Déjeme decirle que usted tiene que poner una atención. Cuando en el Antiguo Testamento no se habla mucho de la guerra espiritual de demonios. Sí se habla de la prostitución idolátrica del pueblo de Israel a través de los ídolos.
Desde Génesis hasta el último profeta, está simplemente, la palabra está instando al pueblo de Israel a serle fiel a Dios, a no caer en idolatría, a no adorar dioses ajenos, y todo eso redunda en el Antiguo Testamento. Más, usted tiene que por lo menos darse cuenta de esto, que cuando Cristo vino a hacerse presente, la guerra cambió, la lucha cambió y fue personal, ya se hizo personal. Jesucristo cuando vino a la tierra vino, así lo dice literalmente la palabra, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa también, que muchas de las enfermedades se manifestaban físicamente, pero eran espíritus que tenían atormentados a la gente. Por ejemplo, tenemos al joven lunático, ese joven que lo trajo el padre y le dijo que a veces lo tiraba al fuego, a veces lo quería matar y todo eso, y daba unas aclaraciones físicas que decía que el joven echaba espuma por la boca y se retorcía en el piso, y hermano, déjeme decirle que literalmente está describiendo, como quien dice, a la epilepsia. Hoy lo tenemos como una enfermedad clínica, científica. Pero si leemos literalmente ese pasaje, que luego vamos a detallar, por eso yo le digo a usted, anote la duda que tenga, la pregunta que quiera hacer, anótela y después se la vamos a ir aclarando, ya sea el pastor Héctor o quien les habla, porque tenemos que saber de estas cosas, hermano. Jesucristo las enfermedades no las vio como enfermedades. Él a la ceguera la vio como espíritus que estaban obrando en la gente. Esa mujer que era atormentada por 18 años con enfermedades, había gastado todo lo que tenía en médico y los médicos no pudieron hacer nada. Mas Jesús dijo, bueno, en esta hora tu fe te ha salvado y has sido libre. Entonces, si fue libre, ¿de qué, hermano? Algo tenía que fue libre. Hay que entender eso. De manera... yo estoy mirando para abajo porque estoy con los dos teléfonos. Entonces tengo la Biblia acá y tengo la cámara acá. O sea que lo menos que estoy mirando es a la cámara. Aclaro una cosa, hermano. Hoy en día hay cada vez más adelanto tecnológico, adelanto científico, pero dése cuenta una cosa, cada vez aparecen enfermedades nuevas y cada vez la gente se está muriendo más rápido y más joven. ¿Y eso por qué? Si es que hay tanto adelanto, si es que hay tanta adelanto tecnológico y científico y tantas cosas que la ciencia, valga la redundancia, está investigando y poniendo por obra, ¿por qué hay cada vez más enfermedades nuevas? Cada vez la gente se muere más joven. Hay cosas que no tienen lógica. Eso escapa a la realidad humana. Hoy día los médicos lamentablemente están, hoy con la situación de esta pandemia, los médicos están con las manos atadas y la boca cerrada porque no saben qué hacer. Están excusándose detrás de un virus que muta, que cambia, que esto, que cuántas cepas hay ya. Pero hermano, de eso se sabía de antemano algunas cosas. Incontrolable, se descontroló. Mas nosotros leíamos la palabra que Dios iba a mandar plagas. Los juicios de Dios sobre las naciones. Bueno, pero esto para el mundo es locura, pero para nosotros no. Para el incrédulo es locura, para nosotros no. Nosotros tenemos que estar advertidos sobre estas cosas. El modus operandi de Satanás, que es lo que vamos a enumerar algunas cosas hoy, el modus operandi que tiene él es totalmente sutil y engañoso, y la Biblia lo dice, que él es muy sutil y muy engañoso. Yo creo que leamos y pongamos atención
¿De qué manera estos espíritus involucran a masas, involucran a cantidad de gente y les hace ver simplemente la conveniencia de su estado y no los deja ver más allá de la nariz? Yo quiero ver un episodio con ustedes en San Juan 19, a partir del versículo 11. Yo quiero que tengamos un minuto y leamos esto. Permítame abrirlo aquí. Un segundito, por favor. Mire lo que dice, hermano. Ay, se me fue. Me secuestraron la Biblia, ¿qué pasó? Acá está. Bien, mire lo que dice, hermano. Respondió Jesús. Esto se está hablando de cuando Jesús está ante Pilatos. Y toda la revuelta que había visto, una revuelta religiosa y política que hubo ahí. Esto se trata, hermano, de que las autoridades en ese momento, los sumos sacerdotes, eran pagados. Después que murió, quedaron los hijos de Herodes. Ellos comenzaron a mandar en 3 regiones de Israel, muy importante. Y en una de ellas, en la que estaba el hijo menor de Herodes, él cambiaba los sumos sacerdotes todos los años. Y luego yo le voy a explicar detenidamente. Hubo una masacre porque cuando él asumió el poder, él inmediatamente quiso cambiar al sumo sacerdote y los judíos le dijeron: no, eso no se hace así. El sumo sacerdote lo tenemos que escoger nosotros, porque es una autoridad de Dios, es una autoridad religiosa. Y ellos le dijeron: yo soy el que mando acá. Y mató a 3.000 personas. El mismo día que tomó el poder en esa región, mató a 3.000 personas. Fue una masacre que tiene un nombre destinado que luego anote por ahí, porque luego le vamos a sacar todas esas dudas. Y él, por los mismos cabecillas, por decirlo de alguna manera, religiosos, el que quería ser sumo sacerdote tenía que pagar una gran suma de dinero, porque él les cobraba al que quería ser sumo sacerdote. Y había sumos sacerdotes que no hacían la voluntad de él y los sacaban y los mataban. Había sumos sacerdotes que solamente duraban 1 año. Para que usted tenga un poquito el conocimiento de la astucia del enemigo, a qué punto, a qué manera de desastre involucra a la gente. Y acá estaba hablando Pilato con Jesús. Entonces le dijo, dice el versículo 10, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Quiere decir que Jesús no le hablaba porque sabía que no era Pilato el que estaba hablando. Era un enviado de Satanás. Y la Biblia dice que Jesús no hablaba con los demonios. Y dice, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero mire lo que dice: pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Es increíble, ¿no? Mire lo que dice el versículo 15, perdón. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes. Mire lo que dice. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Mira hasta dónde
Satanás involucra y ciega la actitud de la gente. A partir de todo eso, hermanos, Satanás ahí empieza a tomar un papel preponderante y a jugar y a involucrarse personalmente en lo que es el pueblo de Israel. Y ahí comienza la lucha de liberación. Cuando Jesús fue a la sinagoga y leyó el libro de Isaías y dijo, porque Dios me ha ungido para hacer libre a los quebrantados, a los oprimidos. En la sinagoga dijo eso. Y los judíos se enojaron muchísimo. Rápidamente le quiero comentar que en la sinagoga judía hay un capítulo que es el capítulo de Isaías 53, que hoy día, en este año, hermano, o sea, lo sacaron de la Biblia. No lo predican. Predican el 52 y el 54. Porque Isaías 53 habla literalmente de la obra de Jesús. Esto se lo doy a modo de información. Usted busque. Todo lo que yo le estoy hablando es a modo de información. Luego vamos a agarrar un poquito de práctica en la lucha. Y déjeme decirle que una iglesia que no tenga liberación, una iglesia que no tenga este tipo de entrenamientos, hermanos, es una iglesia que está expensa al enemigo. El apóstol Pablo el apóstol Pablo nos enseñaba rigurosamente a andar en el Espíritu. En el libro de Gálatas dice, andad en el Espíritu y no hagáis la obra de la carne, haced la obra del Espíritu. La obra de la carne es muerte, y la obra del Espíritu es vida. En una oportunidad cuando él, esa chica que estaba y daba gritos, decía, estos son siervos del Dios Altísimo, y esto y lo otro, y Pablo dice que se enojó y dijo, esto es un espíritu de adivinación que tiene esa chica. Y ahí relata por qué esa chica tenía ese espíritu y la ganancia que le daba a sus... Pero Pablo discernió eso. Hermanos, nosotros en las iglesias tenemos que estar con el oído espiritual abierto y los ojos espirituales abiertos para dar este tipo de batallas al enemigo. Hoy, lamentablemente quiero decir esto, el enemigo se está enseñoreando de las iglesias, principalmente de los cabecillas. ¿Por qué? Porque no hay este tipo de enseñanza, porque no hay este tipo de entrenamiento. La gente no quiere involucrarse, quiere ver todas las cosas lindas y fáciles, y todo hecho. Y el Evangelio es todo lo contrario, no hay nada bonito en el Evangelio. No hay nada fácil. El modo superante de Satanás, vamos a ir nombrando alguna, hermano, él es tentador. Él no tuvo el descaro más grande que tuvo fue ir y presentarse delante de Jesucristo, la famosa tentación que habla la Biblia en Mateo 4. En el versículo 3 ahí lo nombra específicamente, si usted lo busca ahí o lo señala, la anota, dice, y el tentador, le llama, y el tentador. El tentador le dijo. Vamos a buscarlo para que no quede colgado esto. A ver, Mateo. Bendito sea el Señor. El versículo 3, y mire lo que dice así. Y vino a él, es decir, vino a él, a Jesús, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí lo dice específicamente, él es el tentador. Y él va a venir justamente, esa es el modus operandi de él, de tentarte cuanto tú más necesidad tienes. Cuanto más necesidad tienes en alguna área, en este caso Jesús tenía hambre, venía de un ayuno de 40 días. Y ahí lo dice la Biblia, y Jesús tuvo hambre, es lógico.
Es natural. Él era Dios hecho carne, era un hombre. Y vino el tentador a él. El tentador, hermano, que déjeme decirle que anda rondando continuamente tras nuestra vida. Y él sabe nuestra debilidad cuál es. Para algunos, el dinero. Para otros, el bienestar. Para otros, la familia. Para otros, él sabe la tentación. Cómo ponerla. Y cómo hacerte caer porque él conoce la debilidad. Yo quiero que lea conmigo Santiago 1.14 también. Esto es mucha Biblia, hermano. Es mucha Biblia. Por eso yo quiero que anote y todas las inquietudes que tenga, pregúntela, por favor. Porque esto no se trata de que usted quede con más dudas de las que tenía, sino que al contrario. El apóstol Santiago nos estaba enseñando a qué, a soportar las pruebas. Y déjeme decirle una cosa, que tenemos que tener en cuenta de esto. Santiago era un judío legítimo. Criado y nacido judío. Y el versículo 2 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Otra vez está hablando del tentador. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Leo de vuelta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces somos tentados por nuestra propia voluntad. Por eso la Biblia habla de espíritu de amor, de poder y dominio propio. Muchas veces somos tentados porque comúnmente, voy a usar un dicho muy común, nos metemos donde no nos llaman. O hacemos lo que no tenemos que hacer. Entonces somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir curiosidad, apetito de saber algo. Eso es la concupiscencia. Él es tentador. Otro del modo operante de él es hostigador. Él es hostigador, él es perseguidor constante. Él no se cansa de enviar a sus secuaces para que en el momento que tú menos lo piensas, Él te pone la tentación y te hace caer. Esto parece de película, hermano, pero es así. Y estamos participando en esto. Perseguidor totalmente. Ahí en Lamentaciones 1, yo quiero que usted lea también. Bendito sea el Señor. Este capítulo es tremendo. Este capítulo de Lamentaciones es tremendamente rico en sabiduría, hermano. El versículo 7 yo quiero leer, pero me gustaría que usted lo leyera después completo. Jerusalén dice, cuando cayó su pueblo en manos de ¿quién? Del enemigo, y no hubo quien le ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Mire lo que hace el enemigo. Acá dice Jerusalén cayó. Cuando cayó su pueblo en manos del enemigo.
Un pueblo entero fue seducido y caído y burlado. Y dice que se burlaba el enemigo del pueblo de Dios. Hermanos, si habrá que tener cuidado con esto de la guerra espiritual, que yo he escuchado a gente que agarra al diablo y lo tira para arriba y le pisa la cabeza y lo tira para arriba de vuelta y hace esto y lo otro con... No, no es tan así. Déjeme decirle que Jesucristo, cuando mandó a los apóstoles, primeramente los equipó. Primeramente les dio autoridad. Le dijo, yo les doy autoridad sobre las enfermedades y sobre expulsar fuera demonios. Jesucristo mismo le dio la autoridad a los apóstoles. Luego los apóstoles ungieron a 70. Jesucristo estaba participando en eso también. Y venían los 70 con alegría y decían, estaban maravillados porque los espíritus se sujetaban a él. Mas en otra oportunidad vinieron otros y dijeron, Señor, ¿qué pasó que no pudimos echar fuera este demonio? Y el Señor les dijo, hay género que solamente salen con ayuno y oración. ¡Wow! Y eso es una de realmente de los ejercicios más efectivos que tiene un cristiano sobre la lucha espiritual, sobre estos demonios. El ayuno y la oración. Él es verdugo, hermano. Otro de los modos operandi de él, él es verdugo. Cada uno de estos modos operandi después lo vamos a ver más adelante porque tiene un nombre propio. Tiene un nombre propio porque cada espíritu, cada demonio o jefe o principal tiene un nombre y tiene una excesiva, le digo así, excesiva ordenanza sobre lo que tiene que hacer. Excesiva. Él es verdugo, como le decía. Y quiero que lea conmigo ahí en la Biblia, en Mateo 18. Mateo 18. También es un capítulo hermoso. Pero vamos a leer a partir del 23, unos versículos. Si alguno lo tiene y quiere ir leyendo, a partir del 23. San Mateo. Mire, dice, está hablando de los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Tómelo espiritualmente esto, es una parábola muy profunda. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, una deuda grande. Y aquí dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, escuche, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es una parábola más profunda, hermano, porque esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario con nuestras vidas. Nosotros quisimos muchas veces negociarle el perdón. Simplemente Él lo hizo con su sangre. Y nos dejó libre de toda deuda. Entonces su siervo, dice el versículo 30, mas Él no quiso, perdón. El 28. Pero saliendo aquel siervo, es decir, el que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? 1.000 talentos. Y fue perdonado. Encontró
al consiervo que debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Este trabajito es el que tiene los ángeles, hermanos, que nos están de alguna manera vigilando aquí en la tierra. Ponga atención a esto. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, mire, le entregó a los verdugos. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire lo que implica la falta de perdón en un cristiano. Somos entregados a los verdugos. Después nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Por qué si estando en Cristo ahí hago esto y hago lo otro? ¿Por qué me pasa? Porque por falta de perdón. Y bueno, como siempre nos quedamos muy cortos, hermano, muy cortos en el tiempo. Tenemos más puntos para aclarar del modo superante del enemigo, pero bueno, en otra oportunidad yo sé que lo vamos a hacer. Bendito sea el Señor. Gracias por este tiempo, hermano. Bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga. Próximo viernes, si hemos